Bueno, darles la bienvenida a un espacio que es su casa. Venimos trabajando hace un tiempo con los diálogos en el archivo y hoy recibimos a Isabel, que creo que todos la conocen, pero bueno, voy a presentarla un poquito otra vez. Es profesora de Lenguas y Cine del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad Estatal de New York en Plattsburgh. Actualmente es la directora del departamento. Y bueno, como habrán visto, ella tiene una larga trayectoria en estudios sobre minorías étnicas y género en la cinematografía y ya está trabajando sobre un libro de Super 8, así que nos va a mostrar su trabajo sobre los vínculos entre el tercer cine y el Super 8 en Montreal, ¿no? Sí. Así que le damos la palabra a ella. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría mucho agradecer a Mariano de esta manera de haberme invitado. Es un gran placer estar con ustedes. Yo admiro muchísimo su trabajo y entonces estoy trabajando en este libro y antes de que el libro entre en la fase de publicación, pues quería venir a que el experto me dijera sí, no, esto es un problema. Entonces, además siempre he tenido un muy buen diálogo con él y entonces digo, pues nada, entonces vengo, hablo sobre todo esto y ya me dices, ¿no? A ver qué te parece. Bueno, entonces quizás lo que voy a hacer primero es que voy a presentar mi proyecto. Estoy escribiendo un libro sobre cine Super 8 en el mundo, pero más... O más atrás o más adelante, por mirar lo que pasa. Vale, perdona. Sí, me voy a ir más atrás. Sobre cine Super 8 en el mundo. Y en realidad lo que estoy haciendo es estudiar una organización que se llamó la Federación Internacional de Cine Super 8, que seguramente nadie ha oído hablar de ella, pero que es muy interesante para mí estudiarla porque entonces tengo personas concretas. O sea, en el mundo se hizo muchísimo Super 8 entre el año 65, incluso ahora Caldini sigue haciendo Super 8, ¿no? Entonces no se puede, entonces a quién metes, a quién no metes, era muy complicado y a mí lo que me interesaba era ver cómo se empiezan a cambiar una dinámica mundial, cómo los países se empiezan a relacionar de otra manera. Y entonces para eso me servía muy bien la federación. Bueno, y entonces, claro, era muy problemático el tema porque de repente tenía 22 países que habían participado en esta organización. Entonces, claro, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a hacer país 1, 2, 3, 4, 5? A mí lo que me interesaba era cómo los países se relacionaban unos con el otro. Entonces, después de darle muchas vueltas, porque claro, podía haber dicho, bueno, voy a ver los estilos del cine Super 8, pero eso es todavía más complicado, ¿no? Entonces quería ver cómo se relacionaban unos con otros y empecé a usar todos los estudios de festivales de cine que han estado muy de moda, ¿no? Entonces, ya usando festivales de cine, entré un poco más en la federación. Bueno, la Federación Internacional de Cine Super 8, además me interesaba muchísimo que hubiera sido creada en Teherán, ¿no? En el año 75, que Teherán hubiera tenido 22 cineclubs en los años 60, 22 cineclubs en las regiones del país que producían algo así como 400 películas de Super 8 al año y tenían ya su propio circuito. Incluso en Irán, la televisión iraní les daba dinero para estos grupos que fotografiaban y hacían el país, y luego tenían un programa de televisión en el que iban viendo cómo iban avanzando las películas de las distintas áreas, ¿no? Y también daba un poco de técnicas de Super 8, todo esto en la televisión. Y entonces yo quería ver
cómo se organizan los países internacionalmente, ¿sabes? Porque nosotros hemos dicho, bueno, el cine chileno, siempre hemos estudiado el cine por países, pero claro, esto era una organización de festivales, era un circuito, es simplemente un circuito de festivales. Entonces me interesaba ver cómo se organizaba, qué países formaban parte de esto, por qué empieza Teherán, ¿no? Y qué papel tiene Bélgica y todo esto. Bueno, y entonces dentro de este libro en el que estudio la federación, pues tengo una sección que es el paso del tercer cine al Super 8, o el paso mundial, o cómo la actividad cinematográfica va cambiando. Y entonces esa es de la sección sobre la que voy a hablar. Y una de las cosas que más me influyó, bueno, ya llevaba mucho tiempo viendo a ver qué hacía yo con la federación, cómo la podía explicar, cómo podía explicar estos circuitos y qué explicaba que de repente surgiera una organización como esta, ¿no? Entonces, Harris había escrito El final del tercer mundo. Entonces, él decía que prácticamente de la noche a la mañana la política económica había cambiado. Y entonces, que de repente que los países habían tenido una protección económica, bueno, vamos a producir, no queremos importar, queremos producir nosotros mismos para no crear una dependencia económica con los grandes países, con Estados Unidos y todo esto. Y como desde finales de los 60 hasta mitad de los 70, pues se produce un cambio de teoría económica y que la gente empieza cada vez más al libre mercado, que crea otro tipo de relaciones, ¿no? Y entonces eso me llamó la atención. Y entonces yo pensaba, bueno, ¿este cambio económico se puede ver también en el cine? O sea, todo este cambio se puede ver también en el cine, entonces ver la federación en relación a todo ese cambio, ¿no? Y una de las cosas que pasa en parte es que en el libro de Harris, por ejemplo, en el estudio de Brasil, es que las compañías estatales empiezan a privatizarlas, ¿no? Y se va reduciendo cada vez más el papel del Estado, pero es que en cine como que tenemos lo mismo, porque hasta cierto punto el Estado es el responsable de la cultura dentro del tercer cine, pero una vez que tú pasas al Super 8 ya no hay ninguna intervención en la producción del Estado. O sea que hasta cierto punto esta política económica se podría tratar un poco en el cine. Bueno, y entonces usar el cine para este tipo. Y me interesó mucho el trabajo de Messmann que había hecho con relación a Montreal, en el que hubo una reunión de tercer cine en el año 74. Y entonces, investigando esa reunión, entonces también empezó a salir otras reuniones que habían pasado en Argelia también, por ejemplo, en las que los directores del tercer mundo se habían juntado, del tercer cine, del tercer mundo, se habían juntado y habían dicho, bueno, vamos a ver qué modelo de producción y distribución podemos tener para crear una oposición a Hollywood, ¿no? Entonces, si nosotros realmente nos unimos, entonces su plan era más bien la producción dejarla en manos del Estado, tener una distribuidora internacional y tener una exhibición del Estado. Eso es más o menos lo que ellos proponen en estas actas que ellas que tenían en Argelia, y luego se reúnen un año después en Montreal. Y entonces, viendo también cómo eso pasa al micronivel, qué es lo que está pasando en Montreal. Entonces, este gran cambio del que estamos hablando, resulta que en la misma sala en la que tienes una reunión de directores del tercer cine, 6 años después tienes una reunión de la Federación Internacional de Cine Super 8 y tienen otro proyecto de cine totalmente distinto, ¿no?
Entonces la cuestión es qué es lo que cambia y qué es lo que se mantiene. Y entonces el Festival de Montreal es del año 80 al año 89, ¿no? Y Mario tú estuviste en Montreal y luego vamos a ver su película, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿ustedes usan la teoría de la TUR aquí o no? ¿Sí? ¿Sistemas y redes? Sí, se conoce. Se conoce, sí. ¿Sí? Sí, a mí yo creo que a mí me ayudó mucho porque bueno, es otra manera de estudiar cine que no tiene que ver con qué es el argumento de las películas, ni cuál es el estilo de las películas. Y me interesó mucho el libro que él escribió sobre la vida del laboratorio, ¿no? en las que va siguiendo el rastro de cómo se produce el conocimiento en un laboratorio, desde los que investigan, cómo se sigue todo hasta los que publican. Entonces yo quería hacer lo mismo con el cine, ¿no? O sea, cómo funciona a nivel de sistema esta organización, porque normalmente el cine hasta los 60 en realidad es una cuestión nacional, ¿no? Hay, pues, aquí es el Inca, en otros sitios es otra cosa, vamos, depende, Estados Unidos, por ejemplo, no lo tiene, pero siempre hay un sistema, cada país tiene responsabilidad de crear una cultura, de apoyar un cine, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando de repente empieza a surgir un sistema abierto? Porque en la federación uno ni tenía que pagar ni nada, simplemente mandaba su película y mandaba a su representante, que Mario era el representante por Argentina, y entonces se formaban, entonces iban asistiendo a estos festivales, y entonces una vez que tú ibas al festival ya te invitaban al otro festival y al otro festival. Entonces, por ejemplo, yo aquí no sé si tengo este número, pero entonces, por ejemplo, Mario, tú fuiste desde Campiñas, a ver si... aquí está, no lo quiero perder, pero se lo voy a enseñar. Por ejemplo, entonces esta es la revista del Superochista, entonces pues aquí de Rosario a Campiñas, de Campiñas al Festival de México, del Festival de México a una reunión que había en Nueva York y después a Montreal. Todo esto dentro del mismo año con la película. No es que haya ido, perdón que diga. No. No viajé por llegaste, no. Yo pensé que llegaste a viajar. No, ojalá. Pero en México no estuve, Campinas tampoco. La otra bueno. sí. Rosario también. Bueno, entonces de Rosario, Nueva York, pero bueno, había gente que sí te apoya. Es porque la revista se ocupa, digamos, el contenido de la revista tiene que ver con esos 5 con esos 3 países que estaban teniendo festivales, ¿no? Entonces de repente nos metemos en el mundo de los festivales internacionales y de la circulación internacional, que hasta cierto punto ya los del tercer cine en Montreal ya eso era lo que se estaban, tenían otro esquema, pero eso es lo que estaban empezando a pensar. Bueno, entonces, dentro de la teoría de la TUR empiezas a pensar en las ciudades como actores, como sujetos, ¿no? Y entonces la ciudad se expresa a sí misma a través de sus festivales y de su actividad cultural, que tiene primero una conferencia de directores del tercer cine. Entonces yo me voy a preguntar, ¿y por qué? ¿Qué sentido tiene que una ciudad tenga ese tipo de reunión y qué sentido tiene que 6 años después tenga un festival de Super 8? ¿Cómo estos dos eventos son la personalidad de la ciudad? ¿Qué quiere expresar la ciudad con estos dos eventos, ¿no? Bueno, entonces el otro sistema la otra concepto que es importante de la TUR es la cuestión de redes, ¿no? Un sistema y una red es diferente en el sentido de que redes mira las conexiones que se están estableciendo, mientras que el sistema es cómo funciona. Entonces, cómo funciona el festival, cómo funciona la federación y qué tipo de redes crea. Son las preguntas con las que trabajo. Bueno. Y entonces, ¿qué cambió? Esa es mi gran pregunta. ¿Qué cambió
entre el año 74, que se reúnen los directores del tercer cine, ¿verdad?, y el año 80. Entonces, que es cuando empieza el festival. Y una de las cosas que creo que para mí cambia más es que las relaciones ya no son, o sea, el tercer cine está pensado para que haya un país colonizador y un territorio colonizado. Sí, pero a partir de finales de los 60, que acaba la colonización de África, ese mundo deja de existir y empieza el mundo de la globalización, que tiene otro tipo de conexiones. Entonces, yo creo que lo vamos a ver un poco en la película de Mario, porque ya la oposición de Latinoamérica contra Hollywood de Estados Unidos está vista desde otra manera. En Super 8 esa oposición es más en la subcultura que puede estar sucediendo en Rosario, así como puede estar sucediendo en California o puede estar sucediendo en Irán, contra un tipo de globalización de corporaciones, ¿no? Entonces la globalización como con dos partes, las grandes corporaciones y el activismo que empieza ya a surgir con la globalización. Bueno, claro, y entonces los dos conceptos, el concepto de nunca puedo decir esta palabra, reterritorialización. ¿Qué pasa? Que el territorio sigue siendo igual, Argentina sigue siendo Argentina, sí, pero las conexiones que se están estableciendo ya son diferentes, ¿no? Y lo que se está perdiendo es esta idea del centro y la periferia. Incluso en el discurso crítico yo creo que ya no escribimos tanto esta cuestión de los márgenes y la periferia, ¿no? Es un discurso que usamos, pero que cada vez más empezamos a pensar en movimientos artísticos y todos como una especie de redes que están conectadas en todas partes del mundo y que están hablando de distintos eventos que están conectados, ¿no? Entonces es un mundo diferente que ya empieza un poco más con la colonización. Bueno, y entonces Deval, que es la especialista de festivales de cine, dice: la organización del espacio es lo que está cambiando. Entonces, esta organización del espacio es la que diferencia el tercer cine del Super 8. O sea, es un fenómeno social que está relacionado a un fenómeno político, a un fenómeno económico y a este tipo de reorganización del mundo que viene con la globalización. Bueno, entonces acaba lo que es el imperio, ¿no? El imperialismo acaba, y en ese momento con el imperialismo, con la diferencia entre primer mundo y tercer mundo, acaba el tercer cine, porque está pensado para un mundo que está organizado de esa manera. Luego habrá un cine político y habrá un cine social, pero ya es un cine social que responde a otras preguntas y que está planteado desde otro tipo de pensar y ver el mundo. Bueno, y para Castells, para Manuel Castells, con el cambio de la globalización empieza también una nueva identidad. Entonces, esa nueva identidad es la que yo veo que está surgiendo en Montreal con el cambio desde la reunión del tercer cine hasta el Festival de Super 8. Bueno, pues más o menos lo que he dicho, la organización del centro a la periferia y la creación de redes locales con unas nuevas identidades. Y eso es lo que voy a estar viendo en Montreal. Entonces, Montreal en el 74 es todavía una ciudad que se piensa a sí mismo como una ciudad del tercer cine, mientras que ya en 1980 se empieza a ver Montreal y a crear
una identidad como una ciudad de relaciones globales, ¿no? Y hay un libro que se llama The Empire Within, Niels es el que escribe, y empieza a decir que bueno, no sé si ustedes conocen Canadá. Canadá es anglófono, ¿verdad? Pero tiene una provincia que es Quebec y es francófona. Y entonces la provincia de Quebec era, durante los 60 y los 70, era mucho más pobre que el resto de Canadá. Y entonces empezaron a crear esta teoría para sí mismos de que en realidad ellos también eran tercer cine. Esto es lo que dice Niels en el libro. ¿Por qué? Porque está el país imperialista, que son los anglófonos dentro del país, y los francófonos, ellos son el tercer mundo. Entonces, que ellos están siendo tratados como colonizados dentro de su propio país, porque no les dan, porque cuando hacen obras no les prestan tanta atención, porque como puede ser que haya ciudades como Toronto que tiene tantas cosas, mientras que la ciudad de Montreal no tiene infraestructura, ¿no? Entonces, todo eso está pensado con la idea del tercer cine. Y yo creo que eso explica hasta cierto punto por qué ellos consiguieron dinero, porque tuvieron que conseguir dinero para que la Cinemateca invitara a todos los directores del tercer cine del norte de África. O sea, se necesita mucho dinero, más los de Latinoamérica. O sea, ¿cómo consiguieron convencer a las autoridades locales de que ese era un evento que era importante, ¿no? Y entonces les consiguieron a través de toda esta idea de que Montreal, de que Quebec era parte del tercer mundo y que entonces que tenían que traer a todos esos directores a Montreal. Pero ¿qué está pasando? Ya hacia finales de los 70 está un poco complicada para la ciudad de Montreal tener esta identidad. ¿Por qué? Porque primero empiezan ya las clases más pobres empiezan a convertirse en una clase media. Y otra cosa es que viene la emigración de otros países. Entonces, los francófonos empiezan a imponer su lengua en las comunidades indígenas, los inuits, les empiezan a decir, bueno, tú tienes que hablar francés, porque sacan una ley por la cual hacen el francés la lengua de Quebec. Y es contradictorio porque no puedes decir que los anglófonos te están imponiendo a ti una colonización cuando tú mismo le estás imponiendo el francés a los indígenas y a los inmigrantes que vienen. Entonces ya ahí en Quebec empiezan a decir, bueno, vamos a inventarnos otro discurso para nosotros decir que somos diferentes, ¿no? Y entonces ahí es donde realmente empiezan a crear una nueva identidad que se expresa en el Festival de Super 8, para el que también consiguen dinero. Y entonces, a través del Festival de Super 8, empiezan a conectar con todos los francófonos que pueden ser, llega el cine de Túnez, llega el cine de Argelia, llega el cine de Bélgica, llega el cine de Francia, y empieza a llegar también el cine de países que quieren de las nuevas identidades autonómicas de la globalización. Por ejemplo, los catalanes quieren soberanía sobre su propio territorio y esa soberanía puede llegar a la separación como está pasando ahora en Cataluña. Incluso Quebec quiere también su autonomía porque tuvieron un referéndum en 1980 con el cual pidieron independizarse de Canadá, ¿no? Las razones que daban para independizarse era que ellos tenían una cultura y una lengua diferente y que por tanto tenían que tener la soberanía sobre su territorio basado en una cultura común. O sea que ya no se sentían canadienses, se sentían quebecois. Entonces cuando uno ve los catálogos de cine, ellos no dicen que son canadienses, Quebec o Montreal, ¿no? Y entonces todo eso yo creo que se expresó a través del Festival de Cine. ¿Por qué? Y a quién le daban premios. Entonces, uno de los premios que le dieron... Bueno, entonces el festival trae películas de todos estos países
y va creando esa idea de nosotros somos francófonos. Y entonces, por ejemplo, le dan un premio a Poli Marichal, que es, bueno, Puerto Rico estaba en una situación diferente pero semejante a la de Quebec, porque Puerto Rico es un estado libre asociado. Entonces había gente que quería ser, o sea, por una parte es un estado de Estados Unidos, por otra parte no tienen la soberanía sobre la isla, aunque tienen cierto gobierno, ¿no? Y entonces, ¿qué acaba pasando en Montreal? Que le dan un premio a una mujer que está luchando por el independentismo de Puerto Rico. Que para mí yo creo que dice mucho con todos los intentos que está haciendo Quebec de crear su propio estado y ser su propia nación, ¿no? Entonces apoyan todos los nacionalismos y también luego llegan los catalanes y también tienen un espacio público, porque una de las cosas de los festivales es que antes se hacían concursos, ¿verdad? Pero los concursos eran de clubs cuando había amateurs y entonces era privado, era todo del club, pero cuando empiezan los festivales de cine son espacios públicos al que todo el mundo puede venir y en el que todo el mundo puede entrar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, uno puede preguntarse, bueno, entonces estás proponiendo que hay un cambio radical entre el tercer cine que acaba y los siguientes totalmente diferente, o estás proponiendo que hay una continuidad entre uno y el otro. Entonces yo estoy proponiendo que, a pesar de que el mundo cambia, que deja de estar organizado, de que hemos pasado del imperialismo al imperio, ¿no? Si están pensando en Negril Hart, que dice que a los 60 cambia del imperialismo en relaciones del centro y la periferia al imperio, ¿no? Que es ya una expansión más. Entonces, si estoy diciendo que hay ese cambio, ¿cómo voy a mantener la continuidad? ¿No? Y entonces, para poder hacer eso, vuelvo un poco a Castells, a Manuel Castells, que siempre ha propuesto que la globalización tiene dos vertientes que se oponen completamente. O sea, por una parte son las grandes corporaciones, pero por otra parte son las grandes organizaciones activistas transnacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, movimientos ecológicos, movimientos de derechos humanos, es el momento en que empiezan a salir todos los derechos humanos que ya no están ligados a una cosa, a un país específico, ¿verdad? Sino que son transnacionales. Entonces, yo lo veo un poco el Festival de Cine como la dinámica que ya aparece en un periodo de globalización, pero añadiendo que es una continuación del activismo. Yo creo que habría mucha gente del tercer cine que me diría que eso no es así, francamente. Dirían, no, nosotros éramos políticos, nosotros íbamos a cambiar el mundo, estos superheroes no hacían nada. Yo creo que sí, pero entonces voy a intentar politizar lo que hacen los superocheros y ver un poco qué tipo de, primero de todo ya es una cosa que es muy política, o sea, buscar la soberanía dentro de tu propio país es ya una organización política, sobre todo los quebecuas con sus referéndums. Y el Festival de Cine en el espacio en el que todos estos debates están teniendo lugar, ¿no? Bueno, ya resumiendo, ¿qué cambia? Bueno, el territorio ha cambiado, la cultura cinematográfica ha cambiado, porque hemos ido del encuentro al festival o del concurso al festival. Ese es el cambio más radical que hay. Los festivales empiezan a ser muy importantes en los 90, pero ya estos festivales empiezan en los 70. Antes de los 70, festivales internacionales es raro, hay concursos pero no festivales.
Y eso es ya un signo del cambio social. Aumentan los festivales con los 80 y ya realmente son muy importantes en los 90, ¿no? Bueno, y Montreal se reinventa a sí misma. Hemos visto que hasta mitad de los 70, y ahí es donde estamos hablando antes, el discurso de que ellos son colonizados les servía para ser diferentes de Canadá. A partir de ahí ya no tienen que reinventarse y entonces buscan el discurso de la soberanía, de que ellos culturalmente son diferentes y por tanto tienen que ser independientes. Bueno, entonces la idea de que el activismo continúa, aunque de una manera diferente. Y vamos a ver un trozo de Papá Gringo, de Mario, y vamos a ver entonces ese cambio de lo que es una película social, pero es el diálogo que la película establece. Yo creo que es muy diferente de la que establecería el tercer cine. Vamos a segundo que apago la luz. Vale, perfecto. Yo tengo 55 años y tengo tiempo para trabajar como quiero. Entonces, con esta parte de la vida, yo quiero trabajar todo el tiempo para ayudar a niños como este. Pero no soy médico y también quiero ir más como una forma para dar cariño, como mi papá. Entonces ya en la calle todos me llaman papá, papá gringo. Pues para casi todo siglo fue director para las ciudades y los médicos, como el Colegio Americano de Medicina Preventiva en los Estados Unidos. Nombré dos hijos propios, Vida
que tiene 21 años, y Brigham, mi hijo, que tiene 18 años, y también un otro hijo adoptivo, Roberto, que tiene 18 años, también como hijo propio. Y aquí en Bogotá tengo 5,000 hijos adoptivos. Los lamines. Los lamines son niños que dejan sus casas para vivir en la calle, porque ellos creen que la vida en la calle es mejor que sus vidas en sus casas. Todos me dicen la misma historia. Los padres pegaron. Faltan más que comidas, más que plata. Faltan cariño, faltan amor. Unos, claro que sí, son teléfonos abandonados, pero muchos más de los caminos colombianos no son teléfonos, no son niños abandonados, son niños que han abandonado su casa para buscar una vida mejor. Y la vida en la calle es una vida terrible, una vida peligrosa, donde los faltan también las cosas en libertad. A mí no me va a caer en la calle, sino que ahorita me casca cada ratito y como mi mami no me da en la casa, y ya ahorita me agarra en la casa como me tiene bronca. Por algo sería que me pegaba mucho, porque me pegaban mucho en la casa. Cuando yo era chiquita, me médico yo, Yo conozco más de 25 países del mundo en 4 continentes, en Europa, en África del Norte, en Soviética y claro que sí, en Latinoamérica. Yo comprendo este problema de niños que deben vivir, deben dormir, deben sobrevivir en las calles en estos países, especialmente en el mundo tercero. El problema peor del mundo hoy en día es aquí en Bogotá. Entonces, yo quiero vivir aquí para ayudar a los caminos bogotanos. En los primeros meses fue un problema difícil. Esta es una obra nueva en este país. Y la policía vean un gringo con maletín, siempre en la calle, con gamines y también con rateros, raponeros, ladrones, prostitutas. Entonces, claro, muchos policías creen que yo soy un traficante en drogas, pero ya yo conozco muchos policías y tengo mucho menos problemas. El trabajo no es otra cosa, en el momento que le dan oportunidad de robarlo, y una ocasión fue, se roba, otra vez no se roba, ¿sí? Otra vez aguantamos. Hay 3 razones para robar. En el primer caso, claro que sí, deben robar para sobrevivir. Segunda cosa, roban como casi un deporte. Los caminos no tienen oportunidades para jugar como otros niños. Entonces, si tú quieres ver cómo roban, a veces tú puedes comprender, es como un deporte. Y la tercera cosa, unos me dicen que ellos deben robar para pagar extorsión a la policía. Esta cosa, a mí, es la cosa más fea del mundo. Los lamines tienen varias palabras para policía.
Y claro que sí, no son palabras cariñosas. Esos somos malos y unos robos, malos y fieles. Somos montadores pero con los hinches. Son castañas que son regaladas por un dulce café. Se la montan a uno, mucho, montarlas. Esos papos no merecen ni lo que quiten a esos como y pongan a otro nuevo. Lo voy a dejar aquí si queréis. Hacemos una discusión porque si no, o sea, hablamos un poco más para no hacer la charla demasiado larga, pero como está Mario aquí. Se puede ver en video, les digo si quieren ver la parte que falta. ¿Video dónde? Video. Video. Entonces lo que yo encuentro diferente de esta película y me hizo mucha gracia el comentario que me hizo Mario, que había hecho Birre, que le había dicho, bueno, es que tu héroe no es el bueno porque el héroe es el gringo, entonces ¿cómo? O sea, ya no estamos en esta división. Estados Unidos nos oprime, América Latina somos los conocidos, de repente tienes una película en la que el gringo está haciendo una buena acción, pero claro, aunque siempre puedes pensar que es paternalista y todo eso, pero lo que yo creo que hace la película diferente, primero que no se le está pidiendo al Estado que tenga un programa para los niños, que sea responsable de estos niños, o sea, ese discurso no está ahí tampoco. Estaba pensando ahora por lo que habíamos dicho de Thierry, ¿no? O sea, no está toda esa acusación detrás. Sin embargo, si uno acaba viendo la película, en realidad el fondo social que hay es de derechos humanos, de los derechos de los niños, que es lo que intenta desarrollar toda la película. Estos niños tienen una niñez que va en contra del derecho fundamental de ser un niño, porque están siendo abusados por sus familias. Entonces, ese tipo de discurso ya no está, desde mi punto de vista, no está pertinente. O sea, tiene otro tipo de visión, aunque la pobreza sea la misma. Por eso digo que hay cierta continuidad, pero una ruptura. Y no estamos viendo tanto una ruptura estilística como estamos viendo una ruptura, si tú quieres, intelectual, ¿no? Ya se ve algo, pero se interpreta de manera diferente. Y bueno, solo decir que esta película también se exhibió en Montreal. Tú ganaste en Montreal, ¿no? Yo creo que en el 83, ¿no? Por lo menos Quería ganar. Ganaste en Bruselas, ¿no? ¿Dónde? Bruselas, mejor documental. El mejor documental, otro festival de la Federación y un festival que estaba más inclinado hacia derechos humanos, donde empezaron a salir todos los derechos de la mujer, los derechos de los gays. Hay una preocupación social por una identidad que ya no es la identidad política del cine político y social del tercer cine, ¿no? Bueno, pues si quieren preguntas para Mario o comentarios, a mí me encantaría sus comentarios porque, bueno, todavía estoy trabajando en el libro y entonces, pues... ¿Qué tipo, a los dos les pregunto, qué tipo de películas había en estos festivales de Super 8? Es decir, si se puede decir, ¿eran de este tipo o eran más personales? ¿Cómo eran las películas? Había de todo, pero por ejemplo Caldini, que era lo que estábamos hablando antes, Caldini no tenía un circuito dentro de la federación, era demasiado experimental, la gente, claro, además hay que pensar que no tenían dinero para subtitular, que el Super 8 no se puede subtitular y que entonces lo que piden en todas estas revistas que se mandan unos a otros, que sean películas que un público las pueda ver sin necesariamente entender la lengua. Pero dentro de eso había de todo, porque por ejemplo
en Montreal ganó Bolívar Sinfonía Tropical, que es la que voy, pues están ustedes invitados mañana, la vamos a mostrar a las 7 en el MACBA y es muy experimental. ¿Perdona? Es súper experimental. Sí, entonces tenía esa, por ejemplo, Orinoco Nuevo Mundo también es muy experimental y América Tierra Incógnita, o sea que por una parte, y entonces esas películas a través de la Federación y de los núcleos francófonos acabaron llegando a Cannes y abrieron la sección de la quincena del Super 8 durante unos años. También los brasileiros hacían ese tipo, luego hay películas muy documentales. Y hay un poco de todo, porque en realidad lo que la gente quiere es apropiarse de los medios y tener un sitio de exhibición. Pero ya no son directores como los del tercer cine, que están más educados y tal, que es el público. Yo veo una conexión entre esto y ya los teléfonos celulares que van a venir después y todo lo demás. Es el principio de qué buscan los teléfonos celulares, ¿no? Mandar tu pequeño vídeo a otra gente, mandarlo en masa, es el principio de la comunicación personalizada de los medios. Es apropiarse de los medios, ¿no? Porque de repente pues ahí tienes el festival que era de ellos. O sea, el festival no venía de un distribuidor ni nada, sino se reunían un representante de cada país. Mario, dime. No, bueno, yo digo que la palabra representante capaz que no es la... Así. Es representante, pero con limitación el hecho de que no habíamos sido elegidos. ¿Cómo que no? Si he leído yo que te habían votado. Que te habían votado, que sí, que está en la... Sí, dijiste en Montreal, en la primera, en la asociación. ¿Eso dije? Sí, lo pone en la revista. Pero ¿y quién más estaba acá en Buenos Aires? ¿Quién estaba...? No, yo lo que hice ahí fue convocar a colegas para que me dieran sus películas para llevar. Una de Claudio, otra de Julio Hermosillo, de Sergio Velotti, El Chulo. Interesantes películas. No me acuerdo qué otro. Pero fue una cosa... No, se nombraban ellos, o sea, quiero decir que era todo muy informal. ¿Tú quieres representar a Argentina? Ya eres. Ahí está. Está porque no había, o sea, ¿me entiendes? Es una cuestión muy popular. Tú te invito, bueno, pues si quieres venir, te invito a mi festival, no te pago el pasaje, pero si te lo paga tu país, yo te mantengo aquí y te doy de comer y de dormir, que con eso puedes contar. Y tú, a cambio, te traes las películas de Super 8 en la maleta. Porque no sé... ¿Y lo único que lo conectaba era la federación o no? Sí, la federación te aseguraba que luego del Festival de Bélgica te invitaban a Montreal. Y entonces tú le volvías a decir a tu representación, mire, que es que las películas argentinas las han llamado ni más ni menos que para Montreal, para un festival internacional. Entonces, había gente que así conseguía dinero para poder viajar. Había festivales más ricos, por ejemplo, Teherán te pagaba todo. Viaje, estancia. También de Super 8. También de Super 8, de Teherán. En ese momento Teherán tenía muchísimo dinero y los invitó a todos. Caracas, en un primer momento en el que el petróleo estaba muy alto, también. Allá cuando llegaste tú, empezaban las cosas que te pagaban el Hilton, estaban en el Hilton. ¿Qué? Que la gente del Festival de Super 8 estaba en el Hilton. Ah, el Hilton. En el Hilton de Caracas. Porque el Hilton, entonces conseguían una cosa por la cual el Hilton le hacían una especie de performance la noche antes o no, y entonces el Hilton les daba habitaciones. Necesito decir que me pareció muy interesante los nudos de problemáticas que ibas articulando en tu charla. No llegan a hacer preguntas de formuladas, pero algunas cosas que estuve pensando.
Me llama la atención en primer lugar la forma de formular esto, ¿no? Del tercer cine al Super 8, Sí. a partir de un concepto como tercer cine a un formato como un soporte como el Super 8. Sí. Y no hablar, por ejemplo, de 35 milímetros o 16 milímetros al Super 8. Ya. O pensar el Super 8 como activismo o terreno material, como alternativo. Y me preguntaba dentro de ese campo de activismo, por ejemplo, si tú estás pensando cómo juega el video, ¿no? Que bien, si bien no integraron festivales, sino otros circuitos que también se estaban gestando en América Latina, por ejemplo, por lo menos con mucho peso en el cine político, en el audiovisual político. Claro. Y lo otro que me preguntaba en relación al Super 8 es el tema del peso autoral, sobre todo si lo comparamos con el tercer cine, con grandes figuras, con nombres y trayectorias, esa posición política que pasa con el Super 8, que es un movimiento, si se quiere, muchísimo más heterogéneo, ¿no? Acá en los 80 había diamantes del formato del Super 8 que hacían todo tipo de obras y producciones, festivales específicos sobre Super 8, por ejemplo hubo en el sur, en Chipolete, uno que se llamó Brusu 8, que fue específico sobre Super 8 documental, y que ellos gestionaron un espacio de exhibición que iban obras de toda la Argentina. ¿En qué año eso? Brusu 8, yo debería recordarlo, pero en algún momento de los 80, con dos pioneros de la región que fueron Kelly y Procopio. Kelly muy ligado a la figura de Trelorán, el cine etnográfico, fundan un festival, un canal de televisión en el sur argentino. Hubo cosas muy heterogéneas, muy dispares también. Me preguntaba cómo pesa la figura cultural por un lado y también la relación con el video. Bueno, entonces, la identificación con el Super 8, ¿verdad? Que era lo primero que decías. Ellos se llamaron así superocheros, o sea, se identificaron con el medio, ¿no? Así como los de 16 no dijeron somos 16eros, ¿no? Ellos se identificaron ya directamente, su revista se llama El Superochista, ¿no? Entonces, y Jesse Lerner ha estado viendo un poco también que es la primera generación que se identifica con un formato específico. ¿Por qué? Porque ese formato les había dado la libertad de poder filmar, mientras que los otros formatos no. Entonces yo creo que ahí es donde ellos buscan ese tipo de identidad. Con respecto al video, la federación se abre al video en el año, me parece que 83-84. Entonces empiezan a mostrar Super 8 y video. Para el año 89 en Montreal, yo diría que un 80% es video. Luego, por ejemplo, hay sitios como Japón, Tokio tenía un festival que mandaba películas, pero no tenía el festival internacional, y que siguieron produciendo single A, que ellos no usaban el Super 8, pero hasta finales de los 80, y producían como 2000 películas al año. O sea que todos esos movimientos también existían. Y en la cuestión autoral, tú estás diciendo, ahí es donde no he entendido tu pregunta, en el sentido de que los directores de Super 8 se consideran menos autores. ¿Eso es lo que tú me estás diciendo? No, era una pregunta. En lo que sería el tercer cine, la figura de autor tiene mucho peso. Sí. ¿Qué pasa con el Super 8, con los amantes del paso reducido? Ya. ¿Cómo se llamaron acá? Porque acá también hubo grupos de amantes del paso reducido, Sí. donde no siempre se reporta una figura tan clara como Mario acá. Hubo un montón de otras figuras mucho más que pasaron. Sí. Y lo que pasó acá también es que muchas veces esas películas quedan atrapadas en el mismo formato. O sea, de hecho, yo papá de Info no la agradezco esta instancia para poderla dar, no sabía que estaba en Vimeo y no la vi. En el Chipolete. Claro, pero no fueron fácilmente transferidos, sobre todo en este país. Pero mira, quizás tengas tu razón en lo que estás diciendo, en el sentido de que hasta cierto punto con el Super 8 desaparece un poco la figura autorial, si tú quieres, del 16,
en el sentido de que tú no vas a un festival a ver a Bergman ni a Piazza, sino vas a ver películas. Eso es lo que ellos iban a ver, películas de otros países. En un momento, otro capítulo del libro empieza a pensar que los festivales de Super 8 les permitieron tener una imagen global que la televisión no les estaba dando. Entonces la gente iba a ver películas de Argelia. ¿Por qué? Porque no habían visto nunca cómo se veía Argelia. Y además no la querían ver como una superproducción, la querían ver como una persona como ellos. Nadie conocía, o sea, en Montreal no tenían ni idea cómo era Venezuela. Y cuando Diego Risker de repente filma dentro de la selva amazónica porque la cámara le permite llegar a la selva amazónica, se vuelven locos. Con la película de mañana, ¿no? Que es realmente un recorrido por toda la geografía venezolana. Entonces, porque claro, hay que entender que es un cine que no es en la misma lengua de uno. Y las películas de Risker no tenían diálogos, es solo música y parte visual, ¿no? Sí, lo pienso incluso a Mayo acá, vinculado a otros autores, a grupos cine testimonio de esa época, que sí buscan una mirada autoral. Sí, sigue existiendo. Yo creo que sigue existiendo. Pero, por ejemplo, cuando se mandan uno de esos, o sea, mandas tu pequeña peliculita a todos tus amigos, ese mensaje ya no es autorial, ¿no? O sea, hasta cierto punto, ¿no? Entonces yo lo veo como el principio de todo eso. ¿Qué está buscando la gente? La gente está buscando un sistema personalizado de masas. Y yo creo que el Super 8 es el principio de eso, ¿no? Y obviamente, pues yo creo que ya la autoría, o sea, el cine comercial sigue existiendo y los autores siguen existiendo, pero al mismo tiempo las conexiones globales empiezan a crear otro tipo de... Bueno, y no lo voy a decir así. No es que las conexiones globales crean este tipo de comunicación, sino que la gente ve la oportunidad que les da el Super 8 de tener este tipo de conexiones que ya querían tener. O sea, no es... ¿no? De repente las comunicaciones hay muchos más, de repente hay muchas más facilidades de viajar, de repente hay espacios públicos donde se pueden ver todas estas cosas y es un momento en el que empiezan a desarrollar esto porque es una idea que les interesa, porque el gobierno ni nadie les da dinero, ellos tienen que ir y pedir becas y pedir dinero al gobierno municipal para poder tener el festival y tienen que ir todos los años. Hay gente que puede y hay gente que acaba no pudiendo, pero sí, yo creo que lo autorial dentro de lo que es el marco de los festivales no es tan importante, pero en el cine comercial sigue siendo tan importante, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante la exposición y el texto que adelantó Magnano, sobre todo ahora lo resuelve bien con el título, ¿no? El cine como modo de entender el cine como concepto político, al Super 8 como tecnología, y cruzar una cuestión tecnológica con un cambio de orden que también es político. Me interesó mucho cómo aparece la pregunta ¿qué cambia en tan pocos años? Y cómo esos cambios de contexto que tienen que ver con cuestiones económicas, pero sobre todo políticas del movimiento independentista. Me sirvió a mí para pensar mucho la pregunta ¿por qué ese encuentro de cineastas hace en Montreal que estábamos viendo? Yo tenía una observación y una pregunta. La observación es ¿qué reflexión o pudiste indagar el tema también de estos contextos que vos vas presentando del pasaje de la construcción del colonialismo al imperio, etcétera? La cuestión también es un momento de muchos cambios en las izquierdas, en términos de cómo hay una reformulación de cómo se piensan las izquierdas, sobre todo yo quizás conozco más de Francia, pero supongo que había bastantes vínculos en términos culturales y políticos, con una crítica a los aparatos de Estado, los grandes partidos, las voces de autoridad, y reivindicando más bien las prácticas de autogestión y de por abajo y mensajes más dialógicos y no
fiscales, etcétera. Y bueno, ¿y qué si lo pudiste indagar? Porque... yo creo que eso es más Mariano el que se sabe más la izquierda. Yo la izquierda para mí ha sido siempre un gran misterio, ¿no? De acuerdo. Y todas las divisiones internas y... Porque y vos de alguna manera cuando hablas del movimiento independentista, te metés en la cuestión política, yo lo que entiendo ahí no lo conozco en el proceso, pero hay como una... cuando se pierde el plebiscito, hay una cuestión ahí que pasa con la... Tienes toda la razón, y eso me está trayendo... estoy pensando en un comentario de la persona la que yo uso para leer el cambio político que hay en Quebec. Él decía que la izquierda había perdido su posición dentro del independentismo, ¿no? Que en un principio la izquierda estaba muy metida en conseguir mejoras sociales para el pueblo quebecois, que era bastante pobre en ese momento, pero en el momento en el que se convirtió en una clase media, no apoyaron, por ejemplo, cuestiones de mujeres, cuestiones de gays, y se quedaron como muy cerrados. Entonces, él pensaba que si ellos hubieran seguido mucho más, hubieran cambiado, se hubieran adaptado un poco a lo que estaba pasando, les hubiera apoyado mucho más la gente, que se habían quedado muy en, bueno, la versión marxista, económica y tal, de los trabajadores y tal, y no llegaron. Yo lo que le contaba en relación a que es digamos, el uso de nuevas tecnologías y de medios comunitarios y más pequeños, va asociado a estas críticas, a estas reformulaciones a esa izquierda tradicional. Lo otro es una pregunta de algo que aparece en el texto, que acá no lo comentaste, que no entendí bien y me llamó la atención. Que vos decís que aparece fuerte el uso del Super 8 en Canadá, mientras que en Estados Unidos la expresión que usás está como en decadencia o en desuso, o desvalorizada, ¿no? Bueno, la ya, y no entendí bien, me pareció interesante que no entendí bien qué pasaba. Sí, bueno, que en Estados Unidos se está dejando de usar y sin embargo tiene como una apropiación fuerte en un país o en una sociedad que se está pensando como tercer mundo. Eso te quería preguntar si lo podías desarrollar un poco. Pues mira, entonces, en la historia de la federación que empieza porque me centro en esto, entre el 75 y el 89. Entonces, si tú empiezas a ver una revista como Super 8 Filmmaker, que aquí tiene, en el archivo de Mario, tiene todos los números y nadie más que Mario los tiene. O sea, que si quieren consultarla, ahí es. Entonces, empiezan en el año 73, que es un poco antes de que se sincronice el Super 8. Esto es muy importante, porque en un principio tenías que grabar la imagen del sonido separado. En el momento en que el cartucho está sincronizado en el 74, entonces ya todo el mundo desarrolla técnicas para poder cortarlo. Mario lo hacía en double system, dos sistemas separados, mucho más técnico, mucho más difícil, pero había mucha gente como Julio Neri que pensaba, bueno, le dejo, porque lo que pasaba con el Super 8 es que el sonido, si tú cortabas el sonido de la escena anterior y la imagen del siguiente. Entonces la gente empezó en ese momento a dejar, pero no estoy contestando a tu pregunta, déjame que vuelva a tu pregunta. Entonces, lo que pasa es que en el 81 empieza el vídeo súper fuerte en Estados Unidos y entonces ya no se venden equipos de Super 8. De la noche a la mañana, el Super 8 Sound, que estaban vendiendo muchísimo, dejaron de tener clientes, perdieron la profesión. ¿Qué año es ¿El año? El 81. Entre el 80 y el 81, Super 8 Sound deja de... Sí, Mark Nicholas prácticamente se pelea con Gunter Horst porque ya no hay trabajo. Ellos pensaban que iba a haber un futuro para el Super 8 por años por venir, a la tecnología del futuro. De repente entra el video y ¿qué pasa en ese momento? Que las cámaras de Super 8 empiezan a ser súper baratas. Claro. Entonces, si tú documentas lo que se está vendiendo, o sea, el precio de una cámara Super 8 en el año 79 y en el año 83 no
tiene nada que ver. Entonces, del 75 al 81 son los países con más dinero que empiezan a desarrollar el Super 8. Estados Unidos, Canadá con Toronto, pero es interesante porque es Canadá con Toronto, ¿no? A partir del 81 empiezan todos los movimientos, por ejemplo, en Túnez. Túnez es de los años 80. En Super 8. En Super 8. Porque en ese momento los equipos, el cartucho era muy barato y todo el mundo lo podía comprar, pero los proyectores, las filmadoras y todo eso no. Pero en el momento en el que se convierte en una tecnología obsoleta, si tú quieres, ahí empieza todo el movimiento de lo que era, si tú quieres, el tercer mundo. Y entonces tiene mucho sentido que Canadá, que había tenido desde el año 74 uno de los primeros festivales, que era super tecnología, que llamaban a todas las casas para que vinieran y mostraran las cámaras, los proyectores y todo eso, deja de tener el festival y empieza a creer que con su idea de que ellos son el tercer cine, o sea, con el pasado de intentar ser tercer cine y un país pobre, la colonia de Canadá, y entonces empiezan con un festival de Super 8 precisamente en el mismo momento en el que la tecnología se considera obsoleta y empiezan a hacer todas las películas de Líbano, ¿no? En un principio, claro, Teherán tenía muchísimo, los iraníes tenían muchísimo dinero, entonces en un principio era una tecnología de países con mucho dinero, entonces por eso quizás no he formulado bien esa idea de que en el momento en el que ve que empieza un festival muy tardío, pero es que ya empiezan cuando la tecnología está pasada. Y en Venezuela es el momento en el que empiezan los festivales regionales, porque es el momento en el que el país empieza, el petróleo empieza a decaer, cada vez tienen menos dinero y en ese momento empiezan los festivales con gente con menos recursos, ¿no? En las provincias, no en las ciudades. Pero gracias por tu lectura, te lo agradezco muchísimo y voy a cambiar esa sección para que sea más clara. Justamente quería hacer un par de consultas también, habiendo leído el texto, porque no me quedaba claro, no sé si por desconocimiento o por desconocimiento o porque no lo terminé de comprender, la cuestión de vos de alguna manera estás planteando que las redes de exhibición, o al menos en Quebec, son, y en algunos otros lugares, se solapan. Es que yo no oigo bien, me voy a no, acercar. y además yo estoy resfriada y no me escucho, así que vos planteás que las redes de exhibición de alguna manera son las del 74 y las posteriores de alguna manera se solapan o parecerían estar conectadas. Entonces yo me pregunto, digamos, porque una de las formas de plantear las continuidades es preguntarse por las generaciones que organizaban los festivales, de qué manera participan, son otras, o sea, vos decís, los cineastas son otros. Son totalmente diferentes. Pero digo, para pensar las filiaciones y pensar, no sé, yo pensaba en los cineastas latinoamericanos haciendo cuestiones del exilio, pensando en Pino Solana, pensando el exilio, pero digo, ¿qué están haciendo? O sea, ¿de qué manera se conectan las dos generaciones de cineastas? Y también esto, ¿de qué manera participan o quiénes son los organizadores, digamos, de los festivales? ¿Son las mismas personas? ¿Son los mismos animadores, podríamos decir, en términos animadores sociales? Exacto, en términos de... La otra pregunta, que también tenía que ver esto con pensar Latinoamérica en ese momento, porque vos planteás de alguna manera que en este momento están pensando fuertemente cuestiones de la autonomía, o sea, que claramente Cataluña, Quebec, demás. Pero en Latinoamérica, o al menos en los países de la región, hay países que están o todavía en dictadura, pienso en Chile, o están yendo a la transición a la democracia. Entonces, los problemas que hay en Latinoamérica son otros. Entonces pensaba, totalmente. ¿de qué manera, digo, pensando en Mario o en otras generaciones de superochistas, de qué maneras estás pensando tu trabajo en relación a eso? Porque quizás la autonomía, digamos, la idea de autonomía no
permitiría pensar lo que pasa en América Latina. Eso Bien. me interesaba. Entonces, tu primera pregunta sobre la conexión de redes y si hay cineastas que continúan. Yo lo que veo una conexión es que ya el tercer cine, nosotros estamos, por lo menos yo crecí pensando, bueno, crecí no, yo estudié pensando que el tercer cine era latinoamericano y que no había tercer cine en África, ¿no? Y mucho menos en otros sitios, pero leyendo el trabajo de Mariano me di cuenta de que realmente hay un esfuerzo tricontinental, aunque yo Asia nunca lo encontré, pero bueno. Menos. Ellos lo llamaban tricontinental, definitivamente era Latinoamérica y el norte de África, ¿no? Por lo menos en Montreal esos eran los que estaban. Había África Negra también, menos, pero había eso. Lo que pasa es que está Argelia, ¿no? Argelia es claro. África como Cuba, América Latina. Claro, Entonces, claro. Por eso estaban tanto los artes. Pero sí, pero está bien, lo que sí es así, al menos así África. Pero entonces esos mismos países están representados como países que o tienen un festival como Túnez, que dura muchísimo tiempo, incluso que continúa, ahora ya no con Super 8, o Argelia, que tienen directores que no son los otros, aunque pueden tratar temas semejantes. Es una generación más joven, tienen entre como los 20, 20 y tantos años, y entonces están los mismos países, y sobre todo lo que veo con las redes es que intentan crear alianzas entre todos ellos para poder hacer una exhibición y para poder, en el caso del tercer cine es una distribución y luego la exhibición local. No están pensando en crear un festival. Tercer cine no crea un festival para traer películas de todo el mundo, sino que tiene un proyecto de nación, de justicia social, que van a conseguir a través de la exhibición, ¿no? Entonces eso veo pero por otra parte ya no es un proyecto aislado, es un esfuerzo tricontinental, o por lo menos ellos lo piensan como un esfuerzo de muchos países que se unen, y en ese sentido anticipan la globalización, ¿no? Son redes unidas, no es este es el cine argentino y esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Incluso Solana se lo lleva a Pesaro y lo exhiben en Italia, donde viene gente de todas partes del mundo, y la reunión de Montreal. ¿Gente de cuántos países hay? 25. 25 países. Todo tercer mundo. No, estaban en el 68 franceses, Está Bélgica, están los neoyorquinos. Es que Canadá, Estados Unidos. ya Montreal no es el primero mundo y el tercer mundo, ¿me entiendes? Ya, por ejemplo... Yo creo que el corte que vos planteás para conectar con la pregunta de Jean, de los 70 y los 80, digamos, me parece que habría que meter, es una pregunta a Mario en realidad, si no habría que pensar cuando hablamos de los 80, que ahí la experiencia de las dictaduras y de las transiciones tiene un lugar muy central, ¿no? Como para cortar lo anterior. No sé cómo fue en tu propia experiencia, ¿no? La idea de cuál es tu búsqueda ahí o de la gente que conoces en relación con el Super 8. Es como un medio de expresión personal ante una situación de clausura, digamos. Con la perspectiva actual yo pensaba, con la tecnología actual, pensar cómo nos manejamos con el Super 8, vemos que era de una forma muy limitada. Pero en ese momento era la herramienta que nos permitía hacer cine. Era la libertad que nos decía Isabel. Ahora vemos, era mucho más costoso el material y más limitado, porque hacer copias, por ejemplo, hacer copias es lo que hacemos en digital cotidianamente. En aquel momento había muchas películas que se han perdido y muchas de las que tienen se pueden considerar sobrevivientes, porque las
copias eran muy buenas, pero eran de buena calidad, no solían verse en original a los festivales. Decía que se han perdido, por ejemplo, un referente local que estaba haciendo cine cuando yo quise empezar a hacer cine en Rosario y que se han perdido, las mandó a un festival de cine en Canarias, y no volvieron. Sí, la película de Caldini el otro día también me dijo que la mandó a Caracas y Julio se la mandó de vuelta y no fue a buscarla y se perdió. La que tú te llevaste la había regrabado porque se había perdido el primer día, la primera vez, la segunda vez. La de Guarma, la que te llevaste a Bruselas de Caldini. Ah, Bati Zambati. Bati Zambati se había perdido y la rehicieron. Pero quería contestar esta cuestión de las identidades. Este es el momento, y lo pensaba un poco también con la película de hoy, en que el orden patriarcal está acabando, ¿no? Y entonces el orden patriarcal, si lo piensas como redes, crea una identidad diferente. Porque entonces las mujeres de América Latina no se identifican como argentinas, se identifican como mujeres y se identifican con los problemas de otras mujeres en otros países del mundo con las que son mujeres, y ese es otro tipo de identidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la heterosexualidad y la familia. Es el momento de que empieza a desaparecer la familia patriarcal como centro masculino, ¿verdad? Y la heterosexualidad se empieza a cuestionar. Y entonces una de las cosas que hay en muchos de estos festivales, ya empiezas a ver el movimiento gay, ¿no? Y hay un poco de cine de mujeres, pero también un poco como derechos humanos. Las mujeres tenemos derecho a que no nos traten mal, nosotros tenemos además derecho a tener sexo con las personas que nosotros queramos. Entonces esas son ya otro tipo de identidades que se empiezan a ver en los festivales. ¿Y esa es una experiencia más europea o que se podría extender a otros países? ¿La de los gays? La de los gays, la de las mujeres, porque acá en Argentina la semana pasada se trató que se acabase la sociedad patriarcal, pero no pasó nada, ¿no? Pues, la próxima será. En Argentina tienes Narcisa fue una de las primeras, de las pioneras en hacer Super 8 y mandarlo a Caracas, por ejemplo. Pero es que en parte por eso yo había venido a Argentina, porque no sabía muy bien qué era lo que había pasado en Argentina, ¿no? En términos de Super 8. Y entonces hoy hemos visto la película de Hacha Hacha Cucaracha, ¿no? Que me ha confirmado un poco más la conexión entre el Super 8 y el final del patriarcado, si tú quieres, ¿no? De la familia basada en el patriarca, ¿no? Sigue habiendo familias, pero ya el poder, porque el patriarcado también tiene que ver mucho más con la religión, ¿no? Tener patriarcas también en otros lados, no es solo, o sea, el orden masculino de dominio, pues es el final, ¿no? Y entonces las acciones que estaba haciendo este grupo de Rosario, eran entrar a una misa y hacer una acción en vivo en la misa. Entraban y uno se empezaba a confesar diciendo sus pecados en alto. Claro, pero esta era la misa del régimen, de la iglesia más, ¿no? Claro, no lo filmaron pues porque no podían, pero que es el performance arts como acción en vivo, y otros se agarraban a la Virgen así mientras estaban dando la misa. Debió ser impresionante. O entraban, bueno, también un poco también en ese momento como la cuestión burguesa y todo eso, pero definitivamente las nuevas identidades
de los 80 ya, bueno, el feminismo en Estados Unidos, pero en muchas otras partes del mundo, y se empiezan a saber películas gays, ya en Caracas hay bastante, desde el año 75 ya, y siguen, ¿no? Montreal también estaba mostrando las películas de ¿cómo lo dijiste? De Luis, no, del otro, el que se pintaba la bandera. El que pintaba la bandera, hacían acciones, mira, tú te acordarás, porque ese es el venezolano, que entonces tenían coches, ese era el tipo de acciones que también hacían en Venezuela, tenían un coche abandonado en la calle. Y nadie... Juan Loyola. Ese, Juan Loyola. Entonces tenían el coche y no pasaba nada con él, como había tanto dinero, la gente se compraba coches, se le rompía y no tenían dinero para quitarlo de la calle. Entonces la acción consistía en pintar la bandera nacional en el coche, y entonces en ese momento se convertía en una afrenta contra la patria, y estaban todos filmando como venía la policía y se llevaba el coche y los arrastraba a todos. Es una manera de cuestionar, si tú quieres, el amor a la patria y todo, la bandera, el amor a la patria y todo. Oye, qué maravilla, de verdad, Mariano, gracias por invitarme. Mira que de preguntas. Oh, esto es que vamos, me encanta. Dime. Solo algunas aportaciones muy menores. No sé si conoces a Alfonso Munucio de Aldoya. ¡Claro! Alfonso es el que me presentó, me dio el correo de Mario. Fantástico. Y dime. Todo dicho. No, porque ¿por qué pensaste en Alfonso? Básicamente porque es el referente del Super 8 en Bolivia en finales de la década del 70. ¿Y tú cómo llegaste a ese? Yo estudio en Bolivia desde hace unos años. Ay, mira, pues igual. Bueno, Alfonso fue un referente del formato, fue un tipo que gestó muchas redes de trabajo, hizo laburos en África, en toda América Latina, es una persona súper activa, un gran pedagogo además, entonces bueno, él trabajó en distintas asociaciones y en red con distintos organismos para formación en comunidades de base, con Super 8 y después con video, entonces bueno, pero seguro que ya te debo haber contado todo porque no vendrás ninguna de las películas bolivianas, ¿verdad? De Super 8. Lo que hay disponible es lo que él disponibilizó en la red, que son dos cosas muy chiquitas que hizo en Sitka, en el centro de, digamos, para los campesinos, en La Paz. Y después creo que él tiene algunos documentos de su trabajo en el taller de cine Super 8 en Nicaragua. Esos documentos lo tenés, también fotos y documentos que encontré en Bruselas sobre ese trabajo. Y el libro lo tenés. Y el libro lo tengo. Eso es lo que hay, y él tiene. Pero fíjate que el caso de Munucio es también muy interesante, porque él trabajó para los sandinistas, y entonces su proyecto de cine fue, bueno, vamos a hacer películas sobre cómo ve la gente. No, pero también responde un poco a la izquierda que tú decías, ¿no? Porque entonces dice que la experiencia consiguió $30.000 de Estados Unidos para poder hacer este tipo de películas en Nicaragua. Él es boliviano, ¿verdad? Entonces monta el taller, lleva gente, les empieza a enseñar Super 8, y él venía de estar educado en Francia, en el IDEC, una de las pocas personas que entró, y entonces les quiere enseñar a usar la cámara y todo esto. Se pasan varias semanas y luego entonces dice, bueno, entonces cada persona va a hacer un proyecto personal en el que analice la realidad que le rodea y intente explicarla y cuáles son los problemas que tiene y que no tiene y tal. Y entonces a los sandinistas les horrorizó el proyecto. ¿Por qué? Porque no era un proyecto que le decía a la gente, esto es lo que tú tienes que pensar, sino eran proyectos individuales, personales, que están pensando la realidad. Entonces
después de haber intentado apoyar al sandinismo, a toda la revolución y tal, resulta que el taller no tuvo mucho éxito. O sea, tuvo éxito, si tú quieres, entre los trabajadores, pero lo que son las autoridades que estaban a cargo de todo esto, pues fue un proyecto que no... Ese era un proyecto que en realidad Alfonso ya tenía anteriormente. Él lo iba a hacer inicialmente con la Federación de Mineros de Bolivia. Ese proyecto no prosperó. Después, ese proyecto finalmente se completó con otro grupo de gente y también con una asociación francesa, con la Fundación Barans, que hizo una capacitación en Bolivia. Bueno, está el taller de cine minero. Hay muchas derivas y proyectos que están en sintonía. Pero igualmente el taller de cine se da en el año 83, a fines del año 83. El trabajo que hace Alfonso en SICA es entre el 79 y el 80, antes del golpe de García Mesa. En el 80 va a Nicaragua, hasta el 81 se radica en México en un exilio y él vuelve a Bolivia hacia el año 82-83, donde funda un centro que es CINCA, el Centro de Integración de Medios de Comunicación Alternativa, donde lo que hace es capacitar en medios diversos hacia comunidades de base, organizaciones indígenas, etc. Igual ya tenés la figura del fondo. Paso otra cosa porque no quiero demorar mucho tiempo. No, pero me tienes que pasar tu dato porque de mucho sabes más que yo, o sea que de todas maneras yo le he entrevistado y todo, pero yo creo que tú entiendes más la situación. Me preguntaba, bueno, después sobre Tucaño y Haití, el taller de investigaciones teatrales, y en Tucaño hay dos investigadoras de acá del instituto que están como muy abocadas a estos dos colectivos, por si quieres contactarte con ellas, son muy amables y están como focalizadas. Tucaño, ¿quieres decir la película de Mario? Sí. Después, si quieres, te comparto el contacto. Y tenía como dos preguntas. La primera es, si bien entiendo que el concepto de red te permite flexibilizar un poco la mirada y el esquema interpretativo de centro-periferia, yo me sigo inquietando o me sigo preguntando por las relaciones de poder, porque claro, eso sigue permaneciendo y siempre hay desigualdad. Entonces, bueno, ¿cómo pensar dentro de esta mirada que vos proponés, más matizada entre centro y periferia, bueno, cómo se siguieron jugando las relaciones de desigualdad y de poder entre los distintos integrantes de la asociación? Claro. Incluso puertas adentro del tercer cine hay relaciones de poder, hay conflicto, hay pugna, hay contradicción. Entonces, como poder pensar también justamente si tu propósito es mirar los vínculos y las conexiones, bueno, advertir cuánto de desigualdad y de poder también se juega en esas conexiones. No sé, como claro, que lo puedas como compartir. Y después lo otro tiene que ver con, justamente para pensar la red, si más que en países no habría que pensar en personas, porque ciertamente eran campos en formación, muy incipientes. Digo, una cosa es, ¿quieres decir? Claro, porque como recién veíamos, ¿no? Bueno, vos querés representar a Argentina, bueno, andá, ¿no? Como era mucho más informal. Sí. Entonces, como pensar tal vez un poco más matizadamente la noción de países en conexión o en red y pensar cómo se juega ahí más las personas, los realizadores, los superhecheros, ¿no es cierto? Porque no es que había asociaciones sólidas, orgánicas, configuradas a nivel nacional. Entonces, bueno, ¿cómo pensar lo nacional y lo transnacional cuando en los casos locales no está eso sólidamente articulado? No sé si me hago entender. Sí, yo quería aportar por favor. Que el Super 8 no ocupa un buen lugar en distintos países de la región, por lo menos latinoamericanos. No es lo mismo países muy chiquititos con
geografía muy pequeñita. Bolivia. O Uruguay, donde el Super 8 casi, digamos, exhibió salas cinematográficas como si fuera cine central, porque era lo que tenían para filmar en determinados momentos, por ejemplo en la transición democrática, o ahí al límite de la transición, que países latinoamericanos con una cinematografía más desarrollada, que no se sistema de estudio, que tienen como un abanico más grande de producción, donde el Super 8 por ahí sí se nuclea en los amantes del paso reducido o en algunas inquietudes de cine social o etnográfico que se relacionan con ese formato, digamos. Como que me hace pensar lo de Mariel, de pensar personas y no países, porque el Super 8 no ocupó el mismo lugar o no tuvo el mismo peso político en los distintos países, por lo menos de la región, que es lo que a mí me suena más conocido. Y por ejemplo, los cortometrajistas que están pensando filman en 16, ¿no? Antes. Sí, y pensando en Rosita Hirsch, ya es directamente ella elige hacer Super 8. El otro día estuve con amigas que la entrevistaron y ella directamente trabajaba con ese formato, lo mismo. Como decisión estética. Exacto. Mira, con respecto a lo de redes, yo uso un poco el trabajo de Castells, que empieza a decir spaces and flows, y entonces lo que pasa, por supuesto, cuando Harris está diciendo es el final del tercer cine, no está diciendo es el final de la pobreza y somos todos iguales porque nos hemos globalizado. No, lo que pasa es que la pobreza ahora se sitúa en los cinturones de las ciudades en las que están creando estas dependencias de trabajo para lo que se necesite en ese momento. ¿Me entiendes? Entonces, eso hace que, por ejemplo, que haya una pobreza tremenda en ciertas áreas de Estados Unidos ya que empiezan con la globalización. O sea que la pobreza empieza a surgir en núcleos dentro de los países. Mi pregunta iba dirigida más como hacia tu objeto empírico, digamos, que es la asociación. Sí. Bueno, si uno mira, si hace como una radiografía o un mapa de la asociación y piensa la asociación como un sistema de conexiones y de redes, bueno, y esos fluidos que van y vienen entre los distintos puntos de la red, ¿hay igualdad? Bueno, a eso iba mi pregunta, como la desigualdad puertas adentro, ¿es lo mismo un superochero de Uruguay que de Bélgica? Bueno, se vinculan de la misma manera, digo, como para pensar esas tensiones, ¿no? Bueno, yo voy a un caso como concreto acá en América Latina de lo que yo estudio. Yo estudio Bolivia. Hay un movimiento que se da en la década de los 80 que es de videastas. Y puertas adentro de ese movimiento había un montón de tensiones. Entonces no había relaciones de igualdad. Todos buscaban y apuntaban a un mismo lugar que era desarrollarse como profesionales, pero cada uno ocupaba dentro de ese campo, que en este caso sería dentro de la asociación, un lugar de poder diferente. Entonces, como poder pensar, no por volver a traer centro y periferia, no, pero sí para poder pensar cuáles eran las relaciones de poder. Claro. Y yo creo que fíjate que las relaciones de poder vienen mucho de lo local, porque el festival depende de fondos locales. Entonces, ahí donde tú tienes un país que, por ejemplo, tiene Caracas con muchísimos fondos, o Teherán, que en este momento tiene muchísimo petróleo, ahí hay fondos y en ese momento tú eres el director de un festival que puede invitar a toda esa gente, a toda la gente que tú quieras, y ahí tienes Mario no tenía el dinero de Rosario para poder hacer un festival internacional aquí. Entonces, en ese sentido, tenía mucho menos poder que tenía Caracas. Que no tenemos petróleo en Rosario. Claro, no hay petróleo. Hay que explorar el río. Hay que explorar el río y a lo mejor aparece. Igual en Rosario hicieron el festival de video. En Rosario sí hicieron un festival muy grande de video después. Después vino, pero hicimos
Festival de Super 8, Sí, más chiquitito. la Semana Internacional Cine Super 8. Claro, pero es que no puedes invitar a los, no puedes pagar los pasajes de directores de otros países para que vengan, y ahí es donde está tu Vienen los problema. compañeros de Buenos Aires. No, entonces en ese sentido ahí es donde veo las relaciones de poder, no tanto en la persona, sino en la comunidad en la que tú estés y lo disponible que esté esa comunidad institucionalmente a apoyar tu proyecto. Yo me corrijo, perdón, Narcisa también hizo cosas en 16, pero porque me quedé pensando en eso, simplemente para no catalogarla. Narcisa también hizo cosas en 16. Perdona, es que no te he entendido. Exacto, perdón, que me quedé, claro. también hizo cosas en 16. Y que fue pasando por distintas etapas, ¿no? No importa, En 16. Sí, me quedé pensando en eso. Valentín, ¿vos tenés razón? Sí, quería, bueno, un pequeño comentario y un par de preguntas. Tocaste el tema del empoderamiento femenino, de alguna manera, y bueno, creo que tiene que ver, digamos, un reforzamiento, para mi criterio, con la crisis última que hubo, sobre todo la del 2008, y ahora, o en Argentina, toda la crisis que hemos tenido y que seguimos teniendo, donde la mujer, en muchos casos, pasa a ser cabeza de hogar. Eso agrega, ¿no? Yo no digo que sea central, pero agrega al tema del feminismo. Por otro lado, hablaste del tema de Quebec como, digamos, uno de los lugares del mundo donde piensan, donde hay un movimiento independentista fuerte. Yo me pregunto, porque es la pregunta desde lo económico, si tiene andamiento. Porque la cultura, porque el idioma, bueno, yo leí acá, trabajo mucho de que se consideran ciudadanos de segunda, o los consideran, mejor dicho, ciudadanos de segunda. Bueno, tiene andamiento el movimiento independentista, puede funcionar como país de la complejidad del mundo. Es una pregunta que no sé si lo es para que la pendeje, pero yo me lo pregunto. Y por otro lado, sí, de alguna manera entendés que ese cine que se está haciendo, o el video, lo que pasó, tiene en cuenta cuando se considera el tema de la alta comunicación, o sea, sí, tiene en cuenta que en este momento, con el sistema, hay libre circulación de mercancía, dinero, y no hay libre circulación de personas. Es decir, el tema de los migrantes imposibilitados de migrar, digamos, mundial. Lo tenés en África, lo tenés en Europa, lo tenés en América del Norte, lo tenés en todos lados. Incluso acá se está planteando en Argentina una limitación por distintos motivos, y bueno, no quiero profundizar en el tema, pero también hay eso. El tema de si eso tiene algún reflejo en este momento, o tuvo algún reflejo, pueden tener en la producción cinematográfica, como representación de eso que está pasando. El de los inmigrantes. ¿El de los inmigrantes? No, si el tema de la migración, que es un tema en este momento que tiene una relevancia muy grande, que se tapa muchas veces, sí. Que si el barco lo dejan llegar a España, o digamos de nuevo al mar, el gran cementerio que es el Mediterráneo, en Estados Unidos muros, Venezuela, Colombia, todo, y la propia Argentina que quiso poner también sutilmente alguna limitación, ¿sí? Porque me pareció fantástico, lo conocí el tema de que los superochistas logran una comunicación aparentemente insólita en países como Bélgica y algunos de África, en una situación de igualdad, donde igualdad es el sentido que todos presentan su película, me parece fantástico. Pero hay otra realidad que es paralela a eso, no sé si tiene o tuvo tiene algún reflejo. Es decir, no pretendo que me lo puedas contestar, pero son inquietudes que toman, ¿no? Pues en cuanto a Quebec y la cuestión económica, por lo menos a raíz de las películas que se hicieron en Challenge for Change y de una gran tradición de Quebec, fíjate
que entrevistaban a mucha gente, entonces hubo gente, los pensionistas tenían miedo que si empezaban a ser soberanos y se independizaba que iban a perder su pensión. Entonces, o sea, en parte hicieron dos referéndums, uno en el 80 y otro en el 94, 93-94. Y sale siempre no. En los dos sale que no. Claro, y en los dos salió que no, y en parte fue por razones económicas, ¿no? Porque hubo gente que pensó que los quebequenses pensaron que si se independizaba su vida económica iba a ser peor. Y entonces que es un poco la discusión en Cataluña. En ese momento Cataluña no quería independizarse en el 75 cuando ellos tuvieron el Festival de Super 8. Pero es un poco la independencia de Cataluña. Va a poder Cataluña, si eres catalán, vas a poder mantenerte, ¿no? Tu posición y tu economía si te independizas. Sí, lo de Cataluña tenemos más conexión, pero con los de Tibet. Es un poco anterior, pero... Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Dayana, ¿podemos cerrar? Por supuesto. No, les agradezco que hayan estado. Fue muy interesante, creo que todos lo dijimos. Sí, que lo ha hecho usted, muy interesante, ¿no? Y además se ha leído, no me lo puedo ni creer. Yo cuando me pediste el texto y dije, ay, pues no lo tengo preparado, y qué horror, porque por eso tardé un par de días en mandártelo, porque estaba un poco como así, porque hay días que pienso, no, voy a hacerlo, voy a contestarlo así, y al día siguiente pienso que no, que lo voy a contestar de otra manera, ¿no? Pues estaba un poco... Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber venido y por haberlo leído y por haberme hecho preguntas, pues es muy interesante, así. Yo estoy muy fuera del tema.